Bueno, y decíamos más temprano que uno de los temas que vamos a abordar esta mañana tiene que ver con un proyecto de ley que se va a empezar a discutir en el Parlamento y que tiene que ver con regular la actividad del voluntariado en nuestro país, en el sector privado. Una iniciativa que al principio contó con el apoyo de la oposición, pero que hoy solo cuenta con el beneplácito del oficialismo. La norma a estudio especifica que toda actividad de voluntariado permanente debe ser dada de alta ante el Ministerio de Trabajo, donde se declare formalmente quiénes son los individuos involucrados. Asimismo, la institución que promueva la acción solidaria deberá asumir una póliza de seguro cuando la actividad suponga riesgo de accidentes para la persona que lo realiza. El proyecto también prevé, entre otros puntos, la realización de un examen psicofísico para el voluntario que trabaja. Bueno, los detractores de este proyecto, que está actualmente a estudio del Senado, es que va a restringir con esto, se va a restringir el trabajo voluntario. Quienes la defienden, en tanto, señalan que se busca dar un marco de control a estas instituciones. Y eso nos acompaña justamente Gerardo Rey, que es director nacional de Trabajo. Bienvenido. Muchas gracias. Para poder conversar un poquito más acerca de esta iniciativa que, bueno, recién decíamos, ¿no? A modo de resumen, por un lado, los que la defienden sostienen que esto le da un marco regulatorio a una actividad muy noble como es la del voluntariado, y otros consideran que con esto, en definitiva, se está complicando el tema para una actividad que funciona bien como está, así. Sí, aclaremos. Primero, no se trata de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, o sea, no hay una iniciativa del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento este proyecto. Esto fue, como tú bien señalabas, un proyecto que nació de la intención de los legisladores y que en el proceso de consulta consultaron, entre otros, al Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cuál es el aporte del Ministerio de Trabajo? Tiene que aportar la vinculación entre voluntariado y trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se trata, o lo que intentamos nosotros con nuestros aportes a la comisión, es de preservar y proteger todo lo que está bien, que es la inmensa mayoría, y tratar de despejar con mucha claridad. A esto le llamamos voluntariado y esto en realidad es explotación laboral encubierta. Entonces, para despejar, vos utilizaste una palabra que es bien interesante, es una actividad noble. El voluntariado debe ser algo en la que yo lo hago por mi voluntad y en bien del bien común, el bien de la sociedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la primera cuestión, y esto es columna vertebral de nuestros aportes, si yo hablo de voluntariado, no puedo estar hablando de contrapartidas. Es decir, yo no puedo hacer este acto que le llamo voluntario y recibo estas contrapartidas, que tiene que ver con, no puedo tener a cambio de mi acto voluntario techo, comida, tratamiento para adicciones. ¿Puede dar un ejemplo? ¿Puede dar un ejemplo Pero concreto? hoy se esconden además Sí. detrás de Sí. cuestiones supuestamente voluntarias, no sé, la evasión o algún tipo de situación de esa. No es un tema de evasión, es un tema de separar lo que es el voluntariado de otras cosas. No, la evasión acá es un tema absolutamente marginal. Ejemplos, si te parece. Primero, para despejar la vinculación malentendida con la religión, la ceremonia religiosa, los curas, los rabinos, el cura que da misa, eso no es una actividad de voluntariado, por lo tanto no está alcanzada por el proyecto de ninguna de sus formas, simplemente porque la definición de voluntariado no alcanza a la actividad religiosa como tal, a la ceremonia religiosa. Segundo, supongamos que ponemos nosotros los que estamos acá, de acuerdo en hacer una kermés para una escuela rural. Eso, como es una actividad esporádica, tampoco está alcanzada por el proyecto de ley. Entonces, quitemos de las cosas que están alcanzadas en el proyecto de ley para hacer una discusión más sensata. ¿Qué es lo que está alcanzado por el proyecto de ley? Bueno, primero, todos conocemos seguramente casos de organizaciones barriales, algunas en el ámbito deportivo, otras en organizaciones vecinales para tener un merendero, una policlínica, que arrancaron con mucha fuerza y muchas ganas y después, por diversos motivos, tuvieron este problema. Una persona que habitual y frecuentemente prestaba servicios para esa actividad noble, voluntaria, termina siendo una reclamación laboral. ¿Cómo protegés esas cosas? Simplemente llenando un formulario muy sencillo, bajado en forma electrónica, donde la persona, fulano o fulana de tal, manifiestan su acuerdo en entregar sin nada a cambio mi contribución
al club social, al merendero, ¿se entiende? Ese es Claro, pero esa persona, a ver si entiendo bien, que después hace una denuncia, ¿no? Al Ministerio de Trabajo. o a la justicia laboral. Pero ¿qué es lo que está reclamando? ¿Percibir algo a Sí, cambio claro, por ese salario, trabajo? salario. Pero entonces deja de ser voluntaria. Justamente, exactamente. Entonces pero se a ver trata... si lo podemos entender. Es que la persona que arranca como voluntaria después no quiere seguir en tales condiciones y no tiene amparo. O por una desavenencia termina siendo una reclamación que con esta formulación que nosotros planteamos queda blindada la organización. O sea, usted no puede reclamar esto porque manifestó su acuerdo en que esto era sin contrapartida. Esto es por un lado. Y por el otro lado, creo que tú eras el que me preguntabas si existen, lo que han existido son situaciones en las que las personas manifiestan estar en voluntariado, pero ¿qué actividad hacen? Hacen una actividad regular, hacen una actividad comercial, los productos que producen, por ejemplo, en una panadería, luego se comercializan. ¿Acaso, por ejemplo, Remar o organizaciones de esas características? Entre ellas. Puede haber más, Sí, sí, claro. seguramente haya más. Nosotros tratamos de esto, discutir los conceptos y no enfocar que hay un proyecto de ley con nombre y apellido. Para que la gente lo entienda, ¿no? para que la gente más Exactamente. o menos entienda por dónde va el Entonces, ejemplo. va por este lado, por el hecho de que cuando yo hago una actividad de voluntario no puedo recibir una contrapartida. Y lo que es peor todavía es que hay que proteger a que las personas en las que, como reciben una contrapartida en ese trabajo, son personas particularmente vulnerables. O sea, hay que poner foco en a quién estás protegiendo. Entonces, el voluntariado siempre o generalmente va dirigido a causas nobles que terminan en los más desfavorecidos. Entonces, la idea es, en estas pequeñas cosas, discutir que los más vulnerables no sean los que están perjudicados. Bien, para entender por qué, en definitiva, frente a este proyecto se generó una controversia ahora, incluso entre los propios legisladores, que la van a tener que discutir a la ley, está con nosotros Pablo Mieres, que justamente fue uno de los propulsores de esta ley en un comienzo y luego dijo que se desvirtuó el propósito por el cual la había formulado. Buenos días, Mieres. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Soledad, un gusto, encantado. Bueno, nos gustaría en una primera instancia entender el por qué, según su percepción, se ha modificado el propósito original de esta ley, ¿no? ¿Qué entiende usted que ha ocurrido? Sí, por tres razones. Porque la primera que mencionaba el señor Gerardo Rey ya estaba en el proyecto original y es de protección justamente. Me refiero al registro. El registro del voluntariado permanente no lo introdujo el Ministerio de Trabajo. Estaba en el proyecto original y tiene justamente por objeto generar un registro que evite la eventual reclamación indebida. Pero justamente cuando se habla de que es posible una reclamación indebida por parte de una persona que actúa como voluntario y que después decide reclamar, está demostrando que el Ministerio de Trabajo ya tiene los instrumentos para eventualmente perseguir situaciones que no sean de voluntariado encubierto. Y sin embargo, lo que hace el Ministerio de Trabajo cuando participa en la segunda parte de la discusión legislativa en la Cámara de Senadores es incorporar tres elementos que desnaturalizan el proyecto y que lo que hacen es, en definitiva, establecer algo que en las palabras de Rey está en el espíritu, que es tratar de perseguir por las dudas a ver qué pasa si hay por atrás alguna situación indebida. Cuando el Ministerio de Trabajo, si entiende que hay organizaciones que están actuando explotando gente o manteniendo en negro una relación laboral, tiene ya los instrumentos legislativos para hacerlo. Es insólito que pretenda meterse en una ley de promoción para al mismo tiempo convertirla en una ley de fiscalización. Porque lo que hay que decir es que el Ministerio de Trabajo propone, primero, que la Inspección General de Trabajo tenga potestades de inspección sobre todas las organizaciones sociales y vaya a ver si efectivamente no hay algo encubierto. Eso no estaba en el proyecto original y obviamente es persecutorio, porque se va a meter en cualquier organización, sea un merendero, una parroquia, una policlínica, a ver si por ahí hay alguien que está siendo explotado, bueno, cosa que en realidad tiene ya la potestad, no necesita ponerla, porque en definitiva el Ministerio de Trabajo tiene un cometido que es controlar que las relaciones laborales sean adecuadas y legítimas. Segundo, y esto es lo más grave, a ese registro que nosotros habíamos planteado,
se le pone la presunción de relación laboral encubierta en caso de que no haya el registro. O sea, que a ese merendero, a esa policlínica, si por alguna circunstancia no inscribió en el registro del Ministerio de Trabajo el acuerdo con un voluntario, el Ministerio de Trabajo va a asumir que ahí hay una relación encubierta y le va a cobrar a la organización social todas las correspondientes multas, recargos, evasiones que le parece que ocurren por el mero hecho de no estar registrado. Eso es otro cambio que le propuso el Ministerio de Trabajo. Así están promoviendo el voluntariado desde el Ministerio de Trabajo. Y el tercero es la ampliación de una norma que nosotros ya habíamos establecido, que era un seguro de accidente de trabajo solo para el voluntario permanente que trabaja en la construcción. Esto se transformó en la obligación de contratar un seguro no solo para accidente de trabajo, sino también de responsabilidad civil para cualquier actividad de riesgo. Una cosa genérica que en realidad tiene luego un problema de interpretación, pero que además impide lo que termina siendo, es llevando a la situación en la cual las personas que tienen organizaciones que están hoy trabajando con voluntarios, no lo van a hacer porque no tienen recursos para contratar. Mieres, muchísimas gracias por... Bueno, un gusto, pero es una tergiversación, una desnaturalización y un ataque al voluntariado con un afán estatista de control, de hipercontrol. Y repito, el Ministerio de Trabajo, si hay relaciones encubiertas, si hay situaciones en negro o si hay explotación, hoy ya tiene un marco legislativo para salir a hacerlo cumplir. Y debería hacerlo cumplir, por supuesto, pero no tergiversar una ley que lo que busca es promover el voluntariado. Muchas gracias Mieres, por este contacto telefónico. Una de las principales críticas habla de la fiscalización que se pretende hacer, pero ¿tiene algo para responder puntualmente de las 3 consideraciones fundamentales que hizo el senador Mieres? Sí. En primer lugar, me resultó un tanto contradictoria, tal vez en un audio donde en poco tiempo tuvo que expresar sus objeciones, pero me resultó un tanto contradictorio decir de que el Ministerio de Trabajo tiene un afán de fiscalizar e ir a las organizaciones y luego reconocer de que tenemos la potestad. Entonces, si ya tenemos la potestad, ¿cuál es el problema de transparentarlo en un proyecto de ley? Parece razonable, sinceramente, de que si lo que está en discusión es si existe o no una relación laboral, si no es el Ministerio de Trabajo, ¿qué organismo debería dirimir esto? Claro, lo que decía Mieres es que ustedes ya tienen la potestad de hacer esos controles, pero que con esta ley también están como obteniendo otras facultades para otro tipo de fiscalización. Por ejemplo, esto que comentaba el senador, que si un voluntario no se registra en tiempo y forma en el Ministerio de Trabajo, ustedes pueden ir y reclamar por ese trabajador con las sanciones correspondientes. Así que en definitiva esto complica lo que puede ser, bueno, es eso de voluntariamente ofrecerse, al final termina complicando con trámites y demás la actividad voluntaria. Primero, de la complicación del trámite estamos hablando de llenar un formulario. También tenemos que bajar a tierra las cosas. Toda la complicación del trámite es que una persona que voluntariamente y en forma frecuente va a hacer una tarea por única vez en un formulario. Parecería de que es al menos un exceso decir de que va a haber un freno al voluntario porque yo manifiesto una vez en un formulario que esto lo hago sin contrapartida. Segundo, si lo que se está discutiendo es si hay o no una relación laboral, yo reitero, si no es el Ministerio de Trabajo, ¿a qué organismo de fiscalización se le ocurre que se tendría que dirimir esto? Que es, esto está disfrazado de voluntariado, pero lo que hay es una relación laboral. Entonces nos pareció de que, bueno, si es el Ministerio de Trabajo que tiene que fiscalizar, quien fiscaliza en el Ministerio de Trabajo estas cosas es la Inspección General del Trabajo. Ahora bien, ¿de qué se trata? Podemos plantear un mecanismo, si toda la discusión es por un tema administrativo, que tal vez termine siendo un punto fuerte. Parece una cosa razonable, la inscripción, tú bajás un formulario y lo devolvés en forma electrónica, pero si esto parecería que, bueno, que hay que registrar, de que de repente no está bien de que se registren todas las organizaciones sociales en el Ministerio, sino aquellas que puedan tener esta situación,
Se puede buscar un mecanismo alternativo que es, las organizaciones descargan el formulario, firman con las personas voluntariamente, se guarda en una carpeta. ¿Y para qué sirve esa carpeta? Para que una vez que exista una denuncia o una sospecha esté registrado, usted me da la carpetita. Ahora, que fulana, mengano y sultano voluntariamente contribuyeron. Otro de los puntos que marcaba discrepancia Mieres hacía referencia al tema del seguro. Del seguro, ¿no? Ahí va. Yo le pregunto puntualmente, más allá de la respuesta que usted quiera dar al planteamiento de Mieres. Hay muchas ONG que con los fondos que recaudan a veces les dan para cubrir las necesidades básicas de su cometido. ¿Dónde saldría ese dinero para pagar esos seguros? Bien. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La pregunta que nos formulamos es, una persona que voluntariamente prestó lo mejor de sí para trabajar, por ejemplo, para refaccionar juegos de las placitas, ¿no? Del barrio, no sé qué, tiene un descuido, un problema y tiene una lesión. Nadie le cubre los tratamientos médicos, si queda con una invalidez transitoria o permanente, nadie le cubre. Estamos pensando en que tiene que haber algo. El proyecto original lo planteaba, esto no es un invento del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué no dijimos solo en la construcción? Porque nos pareció que había que ser más flexible, ¿no? Y decir, en aquellas actividades que pueden ofrecer peligro, ¿se entiende? Nos pareció que era una mejor redacción, pero en ese sentido nosotros a veces invitamos a poner un foco en que tras que la persona puso lo mejor de sí para trabajar por el bien de todos nosotros, si tiene alguien, tendría que la protección social cubrirlo. Ese es el concepto que nosotros queremos discutir. Por otra parte, bueno, habló también el senador Pedro Bordaberry, porque se habló que, claro, la institución que más actividad voluntaria hace es la religiosa. Bueno, es una opinión. Bueno, algunas estadísticas que mostraban los medios de comunicación hablaban de un 60% de actividades, por ejemplo, de la Iglesia Católica en materia de voluntariado. Y lo que decía Pedro Bordaberry en palabras textuales es que con esto curas, rabinos se van a tener que registrar en el Ministerio de Trabajo y en definitiva acusó de estar regulando a las iglesias con este tipo de iniciativas. Y bueno, salieron también autoridades eclesiásticas a dar su opinión, acompañando un poco el espíritu de estas declaraciones. Sí, lo primero lo aclaré hoy al comienzo, pero agradezco la oportunidad de volverlo a reiterar. Está absolutamente por fuera del proyecto de ley de voluntariado la actividad del cura y el rabino. Es dar misa, no es una actividad de voluntariado, pero no es en el Uruguay y no hay ninguna ley de voluntariado en el mundo, esto no es un invento del Uruguay. Bueno, pero las que ellos organizan por fuera de la misa... Ahora entonces vamos a hablar de otra cosa, ¿está? Muy bien. Entonces, justamente, la Iglesia Católica, para poner un ejemplo de los más conocidos, tiene muy buenos ejemplos de cosas que funcionan bien y que separan. Esto es voluntariado, esto es culto y esto es producción. Voy a poner un ejemplo de los que muchas personas conocemos. Tacurú tiene una vinculación justamente con la Iglesia Católica. Tacurú, cuando trabaja con los muchachos en situación vulnerable, por ejemplo en el barrido, todos esos muchachos están registrados. Todos esos muchachos cotizan a la Seguridad Social y perciben un salario. O sea, Tacurú no confunde esto con la otra actividad. Esto genera recursos y sobre todo oportunidad de trabajo para esas muchachas y esos muchachos, pero con lo recaudado pueden financiar las otras actividades. Las otras actividades son actividades voluntarias. Las personas concurren a participar de juegos, por ejemplo, a participar de entretenimiento. Yo iba a una parroquia a darle la merienda a Claro. estos niños. Ahí yo debería estar registrado entonces, a partir de ahora. Ahí va, te pongo ese ejemplo, me gusta. Realmente vos tendrías un problema, vos ibas a la parroquia a dar la merienda en forma frecuente para llenar por única vez un formulario. Es todo un gran problema en función de que después lo que yo quiero proteger es que tu caso esté bien protegido y no se confunda con otras cosas que son las que queremos. No, realmente vos no te quiero... No, pero es el sentir que esa regularización en definitiva está presente y que quizás por algo que se le escapa en ese momento a esa actividad voluntaria, bueno, puedan estar recibiendo sanciones o controles.
Eso puede igual ¿Qué es presumir? desmotivar a la Está actividad claro, voluntaria, ¿no? está- Esa regularización que pesa sobre la Aún actividad. partiendo de a mí me cuesta creer, por ejemplo, sinceramente me cuesta creer, conozco muchos casos. Porque si al como final el- van a haber un montón de como el requisitos. que es llenar un formulario. El montón de requisitos ¿Y llenar qué un piden en formulario. ese formulario, ¿Está? por ejemplo? ¿Qué información se Nombre pide? de la persona que hace la actividad en forma voluntaria, de que no tiene contraprestaciones, estas cosas esenciales, una cosa muy sencilla. Ahora bien, supongamos y vamos a dar por válido de que llenar el formulario es un problema. ¿Está? Me cuesta creer, pero bueno. El Uno control, no es el dueño de la verdad. el control de la actividad en ese Y sentido, vuelvo esa al tema. supervisión del Ahí Estado está, muy a bien. esa actividad Entonces llegó voluntaria. una persona a decir de que acá lo que hay en esa organización es actividad encubierta, que hay gente que hace con costos ceros trabajos con costo laboral cero, trabajo que compite formalmente con otro. Entonces, ¿qué haces? Justamente, ¿cómo proteges eso? Mire, todas las personas que están acá son fulano, mengano y sultana que voluntariamente trabajan por esto, ¿está? Entonces, me parece sinceramente de que cuando decimos todo se remite a llenar un formulario. Y reitero la pregunta, ante la duda de si estamos ante un acto voluntario o ante explotación laboral, si no es el Ministerio de Trabajo, ¿quién fiscaliza una relación laboral en cualquier país? Le pongo otro ejemplo para ver cómo funcionaría. Ustedes acá también está el ejemplo de que alguien, por ejemplo, en un partido de baby fútbol, quiere vender tortas fritas a beneficio. Sin problema. No está ¿Qué pasa no con está esa incluido en la- ¿Qué pasa con esa actividad? No está incluida en la ley. No, pues, es esporádico, es una cuestión esporádica, es cuando es algo más comprometido. La torta frita y la kermés, la torta frita del baby fútbol y la kermés no está incluida en la ley. Bien. Está Sencillamente. bien. Ya que tenemos su presencia, Rey, vamos a abordar otros temas que tienen que ver con la actualidad en este caso. Como por ejemplo lo que ocurrió en un supermercado hace poco tiempo en donde falleció una persona que estaba trabajando para una empresa tercerizada. Y según trascendió, esa empresa había sufrido algunas advertencias producto de algunas condiciones en las que trabajaban sus funcionarios. ¿Es así? ¿El Ministerio o la Dirección Nacional de Trabajo había hecho advertencias previas? Estamos hablando del supermercado Disco. Sí. Sí. Recordemos, 2 viernes atrás falleció un trabajador en el local del Disco de 8 de octubre y Garibaldi. Lo hizo haciendo un trabajo en altura, obviamente sin las medidas de protección, si no el accidente fatal no hubiese ocurrido. Y se intervino ese viernes tomando algunas medidas, entre ellas la clausura preventiva de las actividades en altura. Cuando vamos al registro, teníamos muy poquitos días antes, otra intervención para trabajos en altura, también trabajando para Disco, de las mismas características, que había también tenido una clausura preventiva. O sea, ¿qué es la clausura preventiva? Es la facultad que tienen los inspectores de trabajo de que si tú concurres a un lugar y encuentras que hay riesgo de vida inminente, detienes la actividad. O sea, es una actividad tendiente a prevenir que ocurra el accidente. Ya había sucedido en otro local del Disco pocos días antes de este accidente. O sea, Pero es que una empresa tercerizada del supermercado, ¿no? Es una empresa que le realiza trabajos de mantenimiento para la cadena de supermercados. Porque lo que se discutía es la responsabilidad, ¿verdad? Frente a lo que ocurrió, frente al trágico hecho. Es La una responsabilidad primera la es que de la incurre empresa. Ahí va, de la está empresa claro. Sí, sí, sí. tercerizada. La Las empresa- medidas de seguridad debían ser tomadas por la empresa tercerizada. En primerísima instancia, la responsabilidad es de la empresa para la que trabaja la persona. Obviamente, los mecanismos legales están previstos de que si la empresa contratante pueda responder ante la ausencia de esta responsabilidad. Y por supuesto, esto en el marco de las investigaciones podrá surgir cuánto hubo de responsabilidad, obviamente, principal de la empresa que contrataba y eventualmente del supermercado como empresa que contrató a ¿Y esta en qué para etapa hacer está esa investigación? esa investigación está en la etapa de, estamos intentando terminar con las tomas de declaraciones, ¿no es cierto?, de los testigos. En estas cosas yo entiendo a veces la premura, a veces tenés, viste, de los medios de prensa, en que está todo,
pero también hay que priorizar, es que estas cosas hay que dejar que haya mucha sensibilidad, hay gente que queda choqueada con estas cosas, se hace toda una investigación que insume, entre otras cosas, toma de declaraciones, se chequea, por ejemplo, Policía Científica, Banco Seguro del Estado, la propia investigación del Ministerio. Una vez que se produce la información, y esto es muy importante, se da vista a la empresa, porque esta es la garantía que tiene que tener el empresario. Este es el informe técnico, yo te lo entrego, y de este informe técnico tú tienes la oportunidad de decir, manifiesto mis descargos, exactamente. Porque y hay que ver recién ahí si se pasa, apela a nivel judicial, ¿no? Dentro del marco de la ley de responsabilidad empresarial. Y te agradezco mucho eso, porque está bueno para aclarar, ¿sabes? ¿Cuál es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros hacemos las facultades que en lo que se llama la sede administrativa. La ley de responsabilidad penal empresarial es en sede judicial. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Que los fiscales, cuando investigan, es muy habitual que requieran del informe del Ministerio de Trabajo para tener un elemento más arriba de la mesa. Pero la ley de responsabilidad penal empresarial no es materia del Ministerio de Trabajo, es materia del Poder Judicial. Las garantías que tiene un trabajador para negarse a desarrollar una tarea por entender que no tiene los elementos adecuados. La ley lo protege. La ley lo protege, pero en lo cotidiano, en el día a día, seguramente tal vez haya muchas personas que nos estén mirando y digan, ¿a quién recurro? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? Mirá, lo más habitual de esto es las tareas en el sector construcción. Digo lo más habitual porque es lo más conocido y además me parece que es más fácil de que nos está viendo por la televisión entienda. En la construcción hay un decreto específico, es el decreto 125 del 2014. Establece todas las normas y dentro de ellas establece algo que se llama detención de tareas. En el sector de la construcción hay una figura que se llama el delegado de seguridad. Las obras tienen un delegado designado por los trabajadores, que es el que los representa en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y tiene la potestad de detener la tarea, hay inclusive en la construcción un mecanismo previsto, detiene la tarea el responsable de la empresa, y a veces es el técnico prevencionista, el que acuerdan, mira, sí, hay que tomar tal y tal medida, se chequean y se van, e inclusive está previsto qué pasa cuando hay una diferencia entre lo que opina el delegado y el técnico. Justamente es llamar a la Inspección General de Trabajo, quien concurre y dice, están en condiciones o hay que hacer tal y tal medida. Y rápidamente una última duda, porque está bueno ya que estamos en el tema volver a recordar. Si uno contrata a un pintor para pintar su casa, no es ninguna empresa, es un particular, ¿qué tomar en cuenta también si, por ejemplo, debe estar en altura para pintar o ¿Qué hay que tomar en cuenta como persona común a la hora de contratar ese tipo de servicio? Ahí hay dos cosas. Si vos sos la dueña de la obra, la responsabilidad es tuya. O sea, vos estás... dueña de una casa, ¿no? Claro, de una casa. De una obra... Bueno, está haciendo bien, una remodelación de su casa. Exactamente. Si la remodelación está a cargo tuyo, o sea, vos registraste la obra y tú sos la responsable de la obra, obviamente sos la responsable de que las medidas de seguridad se cumplan. La otra modalidad es que vos contrataste a una empresa y la empresa en el contrato asume la responsabilidad. Hay que ver en qué modalidad elegís. Pero si querés pintar el dormitorio de tu casa. Pero son estas dos, ¿no es cierto? Normalmente lo que vas a hacer es un arrendamiento de obra. Entonces, la responsabilidad va en el pintor. Pero tiene que haber un contrato de por medio. Y una contratación, una persona que firme una boleta y es una contratación para vos. No, eso no genera un problema, ¿no es cierto? Distinto, por eso te planteaba, vos me dijiste, la reforma de la casa. Bueno, yo estoy en casa, estoy reformando, ¿está? Entonces, ahí, hay un registro si no hay, del BPS. claro, si lo registraste a tu nombre, que es lo más habitual, la responsabilidad te cabe. Si no, contrataste una empresa, es responsabilidad de la empresa. Claro. Y vos solidaria, en el caso similar. Gerardo Rey, director nacional de Trabajo, muchísimas gracias por su visita. Vamos a abordar unos cuantos temas de actualidad. Y con respecto a la ley del voluntariado, se discute en los próximos días, supuestamente en este transcurso de agosto próximo es que se va a dar el debate parlamentario. Recordamos un proyecto de 2016 que ha sufrido distintas postergaciones. Te doy una noticia peor todavía. A ver. En el periodo legislativo pasado fracasó también una ley de voluntariado. O sea, leyes de voluntariado están en la vuelta. Entonces parece que es un tema de que
todo funciona bien, pero por algo cada vez que se discute una ley se destapan tantos demonios. Muy Bien, amable, muchas gracias por su gracias, visita. director.